El 4 de septiembre de 2008, la entonces ministra de Igualdad, Viviana Aído, anunció una ley del aborto libre. Ante este panorama, un grupo de ciudadanos decidieron hacer todo lo que estuviese en sus manos para tratar de parar la masacre del aborto. El 8 de septiembre lanzaron un llamamiento a los miembros y foristas de hazteoír.org para recabar sus ideas y sugerencias sobre la campaña que estaban planificando. Los mensajes de cientos de ciudadanos activos que les enviaron sirvieron para dar forma a su plan para intentar parar aquella ley y acercarse en la medida de sus posibilidades a su objetivo, el fin del aborto. Así decidieron poner en marcha una campaña masiva de información y concienciación sobre la realidad del aborto. Su nombre, Derecho a Vivir, y su imagen, un corazón sonriente sobre un fondo rojo, son ya una referencia para la sociedad y los medios de comunicación, después de convocar por propia iniciativa o en colaboración con otras entidades las mayores manifestaciones en defensa del primer derecho fundamental. En el tiempo que transcurrió desde la puesta en marcha de esta ilusión compartida por la defensa de la vida humana hasta la triste aprobación en 2010 de la llamada Ley Aído, el vuelco social de la aceptación del aborto fue un hecho, pese a lo cual no se logró frenar esa normativa perversa debido al rodillo ideológico aplicado por el gobierno. A lo largo de estos años, Derecho a Vivir no ha dejado de crecer ni de actuar en la sociedad. Son decenas las redes locales esparcidas por toda España y el extranjero que han desarrollado una labor continuada de concienciación e influencia social. Algunos pensaron que si cambiaba el gobierno, como ocurrió tras el tsunami que arrasó el gobierno de Zapatero en noviembre de 2011, todos los movimientos contra el aborto regresarían a sus casas. Estaban equivocados. El mensaje quedó claro. Primer Consejo de Ministros del Gabinete Rajoy. Primera acción para reclamar el fin del aborto. Y hay que seguir trabajando para que, por primera vez en la historia, el aborto retroceda y avance la vida. Somos conscientes de que, con mucha probabilidad, el gobierno liderado por Mariano Rajoy no va a cumplir con la que debe ser la expectativa máxima, el aborto cero. Pero no estamos aquí para intentarlo durante un rato. Así pasen 50 o 100 años, Derecho a Vivir, Hazte Oír, RKM Radio, Solidaria TV y Remar, seguiremos reclamando el derecho a la vida y tarde o temprano lograremos que el aborto sea abolido y repudiado socialmente como lo fue la esclavitud. La lucha contra el aborto es una lucha justa y necesaria que necesita de más y más personas responsables que unidas puedan acabar con esta terrible sangría, este terrible crimen que supone el aborto. Todas las manos de los justos pueden lograr ese cambio. Hay que agradecer a los colectivos que, como Hazte Oír o Derecho a Vivir, luchan cada día por los derechos de los más débiles y desde Remar, y los medios de comunicación que nacen de ella, RKM y Solidaria TV, seguiremos siendo altavoz de la lucha contra el aborto. En el programa de hoy vamos a contar con 3 personalidades en esta lucha y vamos a conocer más sobre la actual situación de las leyes del aborto en España y de las iniciativas que se preparan para conseguir su desaparición. Esperamos que disfruten de esta interesante y necesaria tertulia. Hola amigos, bienvenidos un día más al programa Hazte Oír en RKM Radio y Solidaria Televisión. Nos encontramos en la sala de prensa de Hazte Oír, donde vamos a llevar el tema de aborto cero adelante con unos grandes invitados, con unos expertos sobre el tema, y vamos a empezar presentando a Gádor Joya, coordinadora de la asociación Derecho a Vivir, plataforma Derecho a Vivir. Bienvenida, Gádor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias. También a su lado está sentado el pastor evangélico y periodista Carlos Reitz Pilotti. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Un placer. Y por último, y no menos importante, tenemos al presidente de la plataforma Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, habitual de nuestras tertulias. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Bien, bueno, pues como sabemos, en los últimos tiempos ha habido cambios en las leyes del aborto, no son todavía definitivos, hasta los meses de otoño no serán oficiales, pero ya ha empezado a hablar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo que suena bien, pero evidentemente para nosotros no puede ser suficiente, porque nuestro objetivo, el objetivo de cualquier ser humano, de cualquier cristiano, debe ser el aborto cero. ¿Vosotros cómo veis lo que ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en referencia a la ley del aborto? Bueno, yo creo que se están dando pasos, pasos teóricos, ¿no? Porque hasta ahora lo único que tenemos son declaración de intenciones en el buen camino, ¿no? El hecho de que se vaya a dar marcha atrás en una ley abortista y, por tanto, un paso hacia adelante en la defensa de la vida humana,
el hecho de que se anuncie que se va a hacer eso es bueno y es de acoger con satisfacción, ¿no? Yo creo que estas declaraciones son fruto de todo el esfuerzo de la sociedad española, ¿no? Y todos los movimientos cívicos y medios de comunicación también implicados en ello, que han conseguido que este gobierno haga estas declaraciones. Creemos que la intención del gobierno es aprobar una ley de apoyo a la maternidad y sí que retocar, desde luego acabar con el sistema de plazos. Creemos que eso nos lo han dicho. El tema de las menores lo sabíamos, era lo único que habían dicho claramente que iban a hacer, y creemos que van a retocar en algo, ¿no?, la ley del 85, pero en ese punto es en el que nosotros estamos más intranquilos, ¿no? Nos parece que no es de recibo que un gobierno a día de hoy no nos haya dicho a los españoles, que tanto se lo hemos pedido, tanto en la calle como a través de correos electrónicos como en campaña electoral, no nos haya dicho qué va a hacer con la ley del aborto en España, ¿no? A día de hoy siguen muriendo 300 niños al día. Hasta ahora, pues 30 y tantos mil, 40.000 niños, desde que el gobierno del Partido Popular está dirigiendo el país, los lleva a sus espaldas, y los españoles seguimos sin saber qué va a hacer, ¿no? No podemos quedarnos con una ley como la anterior, ¿no? Porque habríamos cambiado el concepto, efectivamente el aborto no sería un derecho, pero en la práctica el número de abortos seguiría siendo el mismo, ¿no? Con un coladero del riesgo para la salud materna, con un aborto eugenésico a día de hoy inaceptable en el siglo XXI. Entonces nosotros acogemos con satisfacción las declaraciones de intenciones, pero lo que pedimos es que pasen a los hechos y sobre todo que nos aclaren qué es lo que van a hacer con el aborto en España, ¿no? Que haya una concreción, efectivamente. Bueno, parecería que esto vendría como una bocanada de aire fresco en medio de todo el aire enrarecido después de todo lo que sucedió durante todos estos años. Pero claro, no nos debemos quedar con esta bocanada de aire fresco. Quizás el primer shock es respiro, pero la verdad, como decía Gador, la cuestión es, vamos a las concreciones, porque nos sorprendió quizás de quien menos se esperaba era de Alberto Ruiz Gallardón, pero nos sorprendió gratamente. Pero claro, estamos esperando ahora, después del primer shock, de la primera impresión, estamos esperando cosas concretas, ¿no? Pero quizás lo esperanzador es que desde, digamos, el inicio de toda esta podredumbre que fue Texas, fue el primer lugar donde empezó todo este tema del aborto, por lo menos en la forma moderna como está ahora, desde Texas comenzó también un movimiento para revertir todo esto. Entonces, yo no digo que tenga que ver una cosa con la otra, pero sí que en el mundo creo que se está moviendo ya. La sociedad tiende a pendular de un extremo a otro, siempre penduló, y esperemos que ya hayamos llegado al extremo de tener que soportar 300 muertes diarias solamente en España. Un dato que todo el mundo conoce, pero muchas veces nos horrorizamos de la guerra y llamamos crueles a los estadounidenses por haber peleado en tantas batallas, pero hay que decir un dato: por aborto en Estados Unidos han muerto más cantidad de gente que en todas las guerras que peleó Estados Unidos, inclusive la guerra de secesión. Entonces, no nos zanjemos el pecho con el tema de guerras u otras cosas, y todavía estamos indolentes ante esta masacre continua que es el aborto. Sí, nosotros desde luego hemos lanzado con Derecho a Vivir esta campaña de aborto cero, porque entendemos que ese es el objetivo que deberíamos todos perseguir, y es que no exista el aborto, que de la misma forma que la esclavitud que quedó abolida hace no mucho tiempo, hace no tanto tiempo en cualquier país del mundo, pues debemos de perseguir una situación en que las leyes protejan la vida humana sin excepción, con independencia de la edad, del tamaño, de las circunstancias sociales, de cualquier otra circunstancia. El ser humano es digno, es absolutamente digno, y por lo tanto su vida debe de ser respetada. Y una ley que tolera que determinados seres humanos, precisamente porque son pequeñitos, porque todavía no se les ve, pueden ser eliminados sin que eso tenga ninguna consecuencia de tipo penal o de tipo jurídico, pues es una ley injusta, y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado es, primero, sancionar no a la mujer, yo creo, no a la madre, que es otra víctima del aborto, sino al empresario o al médico que practica ese aborto, y luego por otra parte tiene que promover, desplegar todo un plan de apoyo para que la mujer pueda seguir adelante con su embarazo, para que la única alternativa que se le ofrezca
no sea abortar, que es lo que ocurre hoy día, sino que al revés, que ella se sienta arropada, que tenga toda la información sobre su embarazo, que pueda ver una ecografía de su hijo, que tenga toda la información sobre lo que significa el aborto y cómo se realiza ese aborto, que tenga también información sobre el apoyo que le ofrece la administración pública y la sociedad, y que se le anime a seguir adelante con ese embarazo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular, y la verdad es que somos hasta cierto punto escépticos, porque el ministro Ruiz Gallardón o el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, han tenido muchas oportunidades para decirnos qué van a hacer, y han dado algunos criterios muy generales que suenan bien, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y nosotros con esta campaña lo que queremos transmitirle al gobierno es que somos muchos los ciudadanos que queremos una ley que respete a la vida humana íntegramente, ¿no? Y que ese es el objetivo. No sabemos si lo conseguiremos ahora, pero desde luego vamos a seguir trabajando los años que hagan falta hasta conseguir que las leyes respeten la vida humana. Muy bien. Verdaderamente, desde eso que se llama mal progresía, hablan de que el tema es un problema de conciencia de la mujer y que no debe influir el Estado en este tema. Yo creo, evidentemente, que eso es otra más de las falacias que utilizan los progresistas para oponerse a la vida. Para realmente, a mí me hace mucha gracia que generalmente pues piden que se legisle contra la tortura, contra el maltrato animal, y sin embargo esto les parece lo más normal del mundo. ¿Vosotros creéis realmente? Evidentemente tenemos el problema de la crisis, que quizás el gobierno, pues el Partido Popular en el gobierno, que está siendo bombardeado por todos los sitios por el tema de la crisis, pues quizás a esto no lo da la importancia que debería darlo, a pesar de las masivas manifestaciones en las que todos hemos estado, que todos hemos visto, que han ocupado portadas de la prensa española y de la internacional. Sin embargo, parece que en esto están yendo con bastante morosidad. ¿Es quizás por un miedo a ese sentir de parte de la población favoritaria al aborto? Yo creo que, empezando por el primer comentario que has hecho, el hecho de que hoy en día se defienda el aborto de que se nos acuse de defender la vida desde el momento de la fecundación desde una postura o bien política o religiosa, demuestra una falta de argumentos por parte de los sectores proabortistas, ¿no? Porque ellos sí que realmente utilizan argumentos ideológicos, ¿no? A todos los que estamos convencidos, los que estamos aquí, todos los que nos están viendo y escuchando, de que existe una vida humana desde el momento de la concepción, fundamentalmente nos une una base científica y una creencia y una certeza científica demostrada de que desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, ahí hay una vida humana que se está desarrollando. Desde luego, por supuesto, cada uno en sus creencias religiosas, que son muy legítimas, aportan y enriquecen esa certeza científica, ¿no? Pero no hace falta profesar una religión concreta o militar en un partido político concreto para defender la vida. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo leo mucho un blog de un norteamericano, un periodista norteamericano que se llama el ateo acérrimo, ¿no? Que es defensor pro vida. Yo creo que eso está claramente demostrado. Cada vez las técnicas y los avances, las imágenes, las ecografías en 3D, en 4D lo demuestran, la genética lo demuestra, y eso hace que hoy en día el antiguo argumento que usaban las feministas, ¿no? En España, cuando se pretendía aprobar la primera ley del nosotras parimos, nosotras decidimos, como que lo que yo llevo dentro forma parte de mi cuerpo, como puede ser el apéndice, eso está desmontado, ¿no? Eso ha hecho que esos sectores proabortistas se queden sin argumentos y lo único que hagan es atacarnos. Desde ese punto de vista yo creo que estamos ganando esa batalla, ¿no? Y realmente la cara del progreso hoy en día es la imagen de toda una sociedad española en la calle defendiendo con alegría el derecho a la vida, ¿no? Todavía tenemos en España, yo encuentro que el partido actual, el gobierno ahora mismo en España, el Partido Popular, tiene más complejos quizá que la izquierda. La derecha todavía tiene ciertos complejos que le impiden realmente posicionarse y dar un paso al frente. En eso, por ejemplo, el gobierno Zapatero, la verdad es que para nuestra desgracia ha sido mucho más coherente, entre comillas, ¿no? Más coherente con sus ideas, y lo que pasa es que ha aprobado leyes de espaldas a la demanda social. Yo creo que en la medida en que en la sociedad, los ciudadanos, apoyemos todas aquellas iniciativas gubernamentales que vayan a favor de la defensa de la vida, les apoyemos, les respaldemos y les exijamos a ser más valientes y más coherentes, seguirán dando pasos, porque yo estoy convencida que en realidad los votantes somos los ciudadanos y un gobierno tiene que estar al servicio de su sociedad y de su ciudadanía, ¿no?
Yo creo que el gran problema es que los proabortistas han dado mejor la batalla de argumentos, han defendido mejor sus argumentos, que son falaces y mentirosos. San Pablo en el siglo I enseñaba precisamente eso, que la lucha es una lucha de argumentos. Y entonces ellos han argumentado, pero han sabido cambiar los argumentos, porque, por ejemplo, tú contabas que los proabortistas, aquí las feministas decían, nosotras parimos, nosotras decidimos. O sea, haciendo uso de una presunta libertad. Pero resulta que en otros países, de donde yo vengo, de Sudamérica, yo vengo precisamente de Uruguay, y antes de venir a España hace casi 9 años, estábamos en una lucha similar en contra de que querían liberalizar el aborto. Y el argumento era, no había que liberalizarlo para que las mujeres no tengan que ir a abortar en condiciones peligrosas para su salud. O sea que en cada sitio van utilizando el argumento y lo van cambiando. Hay una... ¿Cómo les puedo decir? Un edificio, cuando hacen mal los cimientos, todo está mal. Y el cimiento en el cual se gestó el aborto fue una gran mentira. Todos sabemos el caso Roe contra Wade, que fue por el cual salió la ley del aborto en Estados Unidos, fue una gran mentira. De hecho, la damnificada, que fue no abortó, sino que tuvo su hija y fue convencida por 2 abogadas feministas para hacer todo eso, y hoy Norma McCovey anda por todo el mundo, y creo que estuvo aquí en España también, dando su verdad en contra del aborto. Así que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, este programa y otro programa, desmontar, porque en la conciencia de la sociedad se queda todas las... ha sido infectada por todas las mentiras. Y lo que nosotros tenemos que hacer es argumentos. La gente necesita argumentos con los cuales decidir. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Dándole argumentos, porque verdaderamente los políticos, lo único que los asusta a los políticos en todo el mundo son los votos. Entonces tú puedes ir con la mejor verdad, pero ellos dicen, ¿cuántos votos me da esa verdad o cuántos votos me quita? Entonces, nuestra lucha es hacia la gente. La gente tiene que saber la verdad. La gente es suficientemente inteligente, y cuando se le dan los argumentos genuinos, la gente comienza a tomar decisiones en su vida. Y las decisiones son el aborto. Obviamente te estamos demostrando que es una mentira. Nació con una mentira y se sustenta en mentiras, se sustenta en mentiras aquí en Europa de una manera, en Sudamérica de otra manera, en otros países de otra manera, pero son mentiras. Entonces, evidentemente, vayamos a la verdad. Y la verdad es lo bueno que hicieron en Texas. ¿Quieres abortar? Sí, pero escucha el latido de lo que hay en tu vientre. Y sabemos bien que un altísimo porcentaje de esas mujeres ya no quieren saber nada con abortar. Así es. Y dentro de esa campaña de mentiras y en esa lucha o en esa confrontación de argumentos, lo que suelen hacer los proabortistas es manipular de una forma muy maniquea y de una forma muy inteligente el lenguaje y las palabras, y darles la vuelta del significado y parecer que están diciendo algo cuando en realidad dicen nada. En eso son maestros normalmente, y nosotros yo creo que tenemos que aprender también a utilizar bien las palabras, ¿no? Y a desmontar esa manipulación. Un ejemplo muy concreto: aquí en España, en la tramitación de la ley, la última ley del aborto, la ley Aído, continuamente repetían, porque al final lo que hacía Viviana Aído y lo que hacían los partidarios de esta ley era repetir argumentos. Al final, 3 o 4 argumentos que los repetían una y otra vez. Y uno de los argumentos decían, claro, es que la mujer tiene que tener derecho para decidir sobre su maternidad. Tiene derecho para decidir si quiere ser madre o no quiere ser madre. Por supuesto que sí, es decir, eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que una mujer embarazada es una mujer que ya es madre. Por supuesto que sí, la mujer tiene que tener derecho a decidir, oye, yo ahora no quiero quedarme embarazada. Bueno, pues no te quedes embarazada, obviamente, y además yo creo que cualquiera sabemos cómo una mujer puede no quedarse embarazada. Ahora, si has tomado otras decisiones y finalmente estás embarazada, entonces hablemos con propiedad. Lo que usted está planteando no es el derecho de la mujer a ser madre, sino el derecho de la mujer a matar a su propio hijo. Entonces vamos a hablar en esos términos y presentemos a la sociedad el aborto en esos términos. Entonces, por supuesto, encantados, totalmente de acuerdo en que la mujer decida sobre su maternidad. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que la mujer pueda decidir sobre si su hijo tiene derecho a vivir o debe de ser eliminado. En fin, o todo el tema de los derechos de la mujer. Al final,
no es una cuestión de derechos de la mujer, es una cuestión de apoyar a la mujer para que pueda seguir adelante su embarazo, o de los derechos del empresario a ganar mucho dinero a base de machacar a las mujeres y de matar a seres humanos. Bueno, una pequeña cosita para que veamos el argumento maniqueo. Siempre dicen que vamos a volver a encarcelar a las mujeres. Ustedes me dirán, ¿cuántas mujeres fueron encarceladas por abortar? Nunca, no, ni una. Por favor, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Ni siquiera, hasta donde yo he podido informarme, ni siquiera antes de la democracia. O sea, una mujer no ha ido a la cárcel. Sí que sí que ha sufrido algún tipo de condena y alguna multa, pero nunca ha ido una mujer a la cárcel. O sea, es que eso es una cosa que se han inventado. Desde luego, desde la democracia no ha habido ninguna mujer que haya sufrido una pena por haber abortado. Eso es algo que no se ha producido. Y la otra cosita que les recomiendo, hoy que todo el mundo tenemos acceso a Internet, uno de los grandes abortistas, médicos abortistas, Bernard Nathanson, que murió hace un par de años, por favor, entren y averigüen cómo él se arrepintió de todo lo que hizo. Cuando una persona se arrepiente es por algo. Es porque llegado el momento, los argumentos que sustentaban su accionar evidentemente se derrumbaron. Entonces, lo que tenemos que hacer, e insisto sobre esto, y doy gracias a Dios de poder tener estos medios para poder hacerlo, derribar esos argumentos falaces, mentirosos, para que precisamente la vergüenza, porque el gran problema es la vergüenza que vive una mujer que verdaderamente tiene que abortar o ha abortado, perdón por el término, tiene que abortar, no es que tiene que abortar, ha abortado. La gran vergüenza es para la sociedad que no supo ayudarla. Creo que ese es el gran problema. Como sociedad podemos tener muchas leyes, pero si no hacemos leyes, como estabas hablando, abogador, que en estos días se está hablando un poco de cómo ayudar a las mujeres precisamente a solucionar su situación sin que piensen siquiera en abortar. Bien, sí, efectivamente, la ley de protección a la maternidad, que está siendo ultimada por el Gobierno y está siendo hecha de acuerdo a las peticiones de varias comisiones antiaborto. ¿Realmente vosotros creéis que eso puede parar de alguna manera el aborto? ¿Vosotros creéis que una mujer, porque tenga estas ayudas del Estado, va a reconsiderar su posición? ¿Creéis realmente que la ley de protección a la maternidad va a tener la repercusión, no para llegar al aborto cero, sino para realmente rebajar el número de abortos que hoy en día se dan en España? Yo creo que sí, yo creo que puede ayudar. No sé hasta qué punto, si drásticamente caerá la cifra de abortos en España o no. Pero si nos remitimos a las estadísticas de los datos de aborto anuales, pues vemos que entre un 97 y 98% de las mujeres abortan antes acogiéndose al riesgo para su salud psicológica, física o psicológica, física casi no existe, y pues en casi un 3% no llega, era aborto eugenésico por malformación, y no llegaba al 1% en casos de violación, ¿no? Ahora con la nueva ley hemos visto cómo ese colectivo de mujeres que se acogían al coladero que convertía el aborto libre en España del riesgo para su salud psicológica, ahora abortan acogiéndose al sistema de plazos, ¿no? Hasta la semana 14, y más o menos el aborto eugenésico se mantiene, incluso se sube un poquito, y el aborto por violación más o menos está igual. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues que la mayoría de las mujeres que abortan en realidad no tienen una causa, por supuesto partiendo de la base que para mí no hay causa justificable, pues como la de la malformación o la violación, sino que la mayoría de las mujeres abortan por una problemática de tipo social, o bien pues por miedo a que la pareja le abandone, por miedo a perder un trabajo, por miedo a un maltrato, por miedo a no poder mantener a su hijo, por no tener papeles en regla. Y en este sentido el señor Gallardón, que es muy listo y sabe quién le está escuchando en ese momento y sabe que la sociedad española va a estar utilizó el término de violencia estructural contra la mujer, utilizó los propios términos del sector feminista preabortista para llevarlo a su causa, ¿no? Y dio en el clavo. Yo sí estoy de acuerdo con él en que la mujer embarazada hoy en día en España, por falta de ayudas, por miedo a presentarse a un trabajo diciendo que está embarazada, sienta cierto temor y cierta violencia y esconda o tenga miedo a quedarse embarazada. Entonces, una ley de apoyo a la maternidad que considere que esa mujer ya tiene un hijo, que si tiene más hijos pueda ser familia numerosa, ayudas de guarderías, de colegios, en fin, preferencias para contratar a mujeres en edad fértil. Yo creo que eso sí que ayudaría a muchas mujeres a seguir adelante con sus embarazos.
pero hay que informarlas, hay que informarlas de esas alternativas, ¿no? Para que la mujer realmente las conozca. Entonces, yo creo que eso es muy importante, sin olvidar que además del derecho de la mujer a ser madre, que hay que defenderlo, y eso yo creo que el gobierno lo tiene claro, no tiene ninguna vergüenza en defender el derecho de la mujer a ser madre, hay que también defender ese otro derecho del hijo a nacer. Entonces, además de una ley de apoyo a la maternidad, hay que intentar llegar a esa situación de aborto cero y no olvidar, y el gobierno no olvidar de hablar también del derecho a la vida de ese hijo, que es la parte en la que yo noto que este gobierno siento que todavía tiene ciertos escrúpulos a la hora de hablar abiertamente. Entonces, una ley de apoyo a la maternidad, sí, por supuesto, yo creo que bajaría la cifra de abortos, pero hay que hincarle el diente a esa ley del aborto. O sea, que yo creo que son dos cosas que se pueden llevar en paralelo, porque hay un ser humano ahí que también tiene derecho a la vida. Bueno, evidentemente, yo me acuerdo que cuando el ministro Gallardón conmocionó a la sociedad hace pocos días con todo esto, resulta que de una cadena televisiva comenzaron a hacer una investigación y hablar con las psicólogas o psicólogos que son empleados de las clínicas abortistas. A ver si me entienden bien. Cuando uno pone un negocio, pone un chiringuito para ganar dinero. Entonces, yo voy a contratar a alguien que me tire abajo el negocio. Yo sé que esto es difícil y alguien se puede sentir ofendido como profesional, decir, bueno, es que yo, sí, no te sientas tan ofendido, porque la verdad que muchos de los argumentos que he escuchado significa que no había mucha predisposición a echar para atrás el aborto. De hecho, yo sostengo con esto de denunciar las mentiras, cuando la ley salió para adelante, salió con el respaldo de una comisión, la comisión AIDO, que estaba formada, esa comisión AIDO, por gente del mundo abortista, o sea, abortistas que tenían clínicas abortistas, que vendían insumos para esas clínicas, que eran defensoras feministas, o sea, no había nadie en esa comisión AIDO que hablase en contra. Entonces, eso mismo que sucedió en la comisión AIDO es lamentablemente lo que sucede a una mujer que va a una clínica abortista. Muy pocos son las que recibirán un verdadero consejo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Las consecuencias. Mira, tú decías malformación. Yo, más que periodista, soy pastor. En una iglesia, no aquí en este país, en otro país donde estuve antes de venir, vino una mujer y me decía, pastor, estoy embarazada, y me dijo, los médicos me dijeron y me quieren convencer de que aborte porque dice que hay altas probabilidades de que salga con síndrome de Down. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, obviamente que no. Y le digo, por supuesto, aunque venga con síndrome de Down o como venga, es una vida. Bueno, definitivamente ella y el esposo tomaron la decisión de no abortar. Puedo asegurarte que yo tuve en mis brazos esa niña hasta el 1 año y medio y no tuvo síndrome de Down. Los médicos se habían equivocado terriblemente. ¿Y si esta mujer hubiese tomado una decisión en función del criterio de los médicos? No quiero poner en tela de juicio a todos los médicos, por favor, pero lo que sí quiero decir que muchas veces no podemos ir aceptando la palabra de seres humanos falibles como si fuese algo divino, porque hay en juego una vida. Entonces, estas experiencias son, por lo menos yo siento la necesidad de contarlas. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que se deja engañar. Se deja engañar por este tipo de argumentos. Sí, volviendo a la pregunta de si una ley de apoyo a la maternidad puede salvar vidas humanas. Yo estuve hablando hace poco con Manuel Cruz, que es el director de Fundación Vida, y lo que hace Fundación Vida es buscar a las mujeres que han tomado la decisión de abortar y a esas mujeres las encuentra o llega a ellas de dos formas. Una, porque conocen a asistentes sociales que apuestan por apoyar a la mujer, a la maternidad y a la vida, y entonces les derivan cuando una mujer se encuentra con un embarazo inesperado, va a un asistente social
y la deriva Fundación Vida, y la otra forma es un sistema que han copiado de Estados Unidos y de Irlanda y de otros países, que es ponen un anuncio en el periódico, en la sección de ese anuncio de las clínicas abortistas, los centros abortistas, y en el anuncio dicen: ¿estás pensando abortar? Llámanos. No mienten, pero muchas veces la mujer que está pensando abortar se imagina que es una clínica abortista, ¿no? Entonces llaman, conciertan una entrevista y le explican lo que es el aborto, le explican las posibilidades que hay, bueno, pues el porcentaje de éxito de esta, es decir, porcentaje de mujeres que finalmente no abortan y siguen adelante con su embarazo es del 50%. De mujeres que ya han tomado la decisión de abortar, no de mujeres que, en fin, que tienen una situación económica complicada y que se están planteando, sino que ya han tomado es decir, por lo tanto, sí, ahí yo creo que es una labor fundamental el que a las mujeres se les dé un apoyo y se les dé unas alternativas. Hoy día la mentalidad de la sociedad es: si el niño te va a complicar la vida, deshazte de él, no tiene ninguna consecuencia, y eso es una mentira, eso de nuevo es una falacia. Y cuando a la mujer se le muestra la realidad maravillosa del embarazo, de la vida, y la realidad terrible del aborto, pues muchas veces esas mujeres toman la decisión de seguir adelante, ¿no? Y esa es la mayor dignidad y la mayor libertad, y lo que a la mujer le puede ayudar a seguir adelante con su vida es precisamente el no abortar. El aborto lo que produce es lo que muchos expertos han venido a llamar el síndrome posaborto, que es depresión, que es un cuadro patológico tanto físico y mayor en medida psicológico, que al final hace que en muchos casos la vida de esas mujeres se convierta en un infierno, y de eso no se habla. De eso no le hablan a la mujer que está pensando abortar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay mucho recorrido, y ojalá se avance en un verdadero plan de apoyo a la maternidad. Yo quería apuntar una cosa, si me lo permitís, y es que en este momento de crisis socioeconómica en la que vivimos, aunque solo sea por un planteamiento que aparentemente es más frío, pero está ahí, ¿no? El capital humano que se está perdiendo por culpa del aborto y es la rentabilidad desde el punto de vista social y económico que supondría haber tenido ahora mismo en España 1 millón de jóvenes aportando todo su capital, pues es una pérdida que un país como el nuestro, con un índice, una tasa de natalidad por debajo de la media, por debajo del recambio poblacional, no se puede permitir. Y yo quería poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde hace unos pocos meses nos dieron la noticia de que los presupuestos, las ayudas que se iban a dar a la maternidad, a las mujeres embarazadas con problemas para 2011, las iban a repartir entre 2011 y 2012 porque no había fondos. Es decir, que redujeron a la mitad las ayudas económicas. Ahora que el gobierno está anunciando una serie de recortes en distintos ámbitos, por ejemplo en el sanitario, el tema del aborto no se toca. Se siguen invirtiendo la misma cantidad de fondos y la misma cantidad de dinero público para financiar la muerte de miles de seres humanos, 100 y pico mil al año, ¿no? Con nuestro dinero. Si esa cantidad de fondos, o al menos la misma, se dedicara a ayudar a las mujeres embarazadas en situación de riesgo social, yo creo que salvaríamos muchísimas vidas y aportaríamos a la sociedad un bien, un capital humano que necesita la sociedad española, ¿no? Así es, eso creo que es un tema muy importante que no se suele tener en cuenta, y es ese caudal humano que se va, y que se va de una manera silenciosa, porque desgraciadamente si no salimos a manifestarnos en contra del aborto, el aborto es algo que se hace de manera legal, pero que es algo casi clandestino. Las mujeres, en el anterior programa que hablamos del aborto, hicimos unas estadísticas y había 6.000 y pico mujeres al año, que era la 6ª vez que abortaban, 5.000 y pico que era la 4ª, sí. O sea, había una reincidencia en el aborto bastante grave. Y yo pensaba en la familia, en los amigos de estas mujeres, que seguramente jamás se enteraron de que esta mujer había abortado. Que vamos a lo mejor en un vagón de metro y van 50 personas y 10 o 12 han abortado. Entonces es una cosa que se lleva en la clandestinidad, y creo que efectivamente las personas no piensan en el daño que le están haciendo al país. Las personas que están a favor del aborto, las personas que están abortando, que yo no quiero criminalizarlas, aunque ellas sí que deberían criminalizarse a sí mismos. Yo creo pensar en qué argumentos le darían a ese hijo del que se han deshecho. Bueno, es que estadísticamente las mujeres que han abortado tienen un problema que durante mucho tiempo, y hay algunas durante toda su vida, recuerdan eso. Siempre piensan en cómo sería, cómo hubiese sido,
vuelvo a repetir, en mi labor pastoral me encuentro con mujeres que han abortado y que llegan a las iglesias y que grandes de sus conflictos emocionales, espirituales y hasta cuando concretan una vida, hay muchas mujeres que están casadas, de las que abortan y muchas que no, y cuando llegan a su vida matrimonial no es la misma, no pueden, están inhibidas en lo para amar, para recibir amor, para ser comprendidas, muchos problemas emocionales que tienen las mujeres y que evidentemente no sales en las alegres estadísticas de la ley AIDO ni ninguna por el estilo. Entonces, y en cuanto al capital humano, recordemos que, no me acuerdo si fue ayer o hoy, el Fondo Monetario Internacional hablaba que para el 2050 el gran peligro del envejecimiento de la población en España en particular y en Europa en general. Entonces, ese problema es un gran problema a tener en cuenta. Y mientras alegremente, entrecomillado, por favor, más de 100.000 niños los rechazamos. Bueno, yo sería un poco más duro, porque no es que rechacemos a los niños, es que los asesinamos. Pero yo entiendo que son palabras muy fuertes. Hablaba con un amigo por teléfono hace 3 días y le hablaba del tema que íbamos a tocar del aborto y me decía, qué pesados sois los cristianos con el tema del aborto. Y digo, qué pesados sois los abortistas con el tema de asesinar. Pero nosotros defendemos la vida, nosotros estamos a favor del bebé, del inocente, del que no ha hecho daño a la sociedad, sino que a lo mejor va a hacer un gran bien a la sociedad y vosotros por vuestro falso progresismo estáis acabando con su vida. Realmente es una cuestión política, social, económica, moral, que es realmente lo más reseñable del tema del aborto. Que evidentemente es todo. El aborto, la verdad es que lo has escrito bastante ajustado a la realidad. El aborto en esencia es la muerte cruel y violenta de un ser humano. Eso es el aborto. O sea, totalmente lo podemos indefenso. adornar, podemos decir que es un derecho, podemos decir, como también se ha dicho en la campaña de propaganda de la ley anterior, y parece que el nuevo gobierno va a acabar con el concepto del aborto como un derecho, pero la realidad es que es eso, es la muerte cruel y violenta de un ser humano. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, bueno, pues votemos sobre eso, pero no votemos sobre un derecho, porque no estamos hablando de un derecho, sino de eso. Y nuestra experiencia con derecho a vivir y ahora con la campaña Aborto Cero es que cuando tú a la gente de la calle le presentas la dura, la terrible realidad del aborto, lo normal es que la rechace, que la condene, que asuma una posición favorable a defender la vida humana desde la concepción, incluso gente que era abortista. Entonces el problema es que se intenta obviar ese debate y nosotros tenemos que seguir hablando del aborto porque eso lo que hace es que la gente abra los ojos y por lo tanto se pase al bando de los que defendemos la vida de todos los seres humanos, sin excepción. Yo creo que es algo muy bonito. Un ejemplo muy concreto es el nada más lanzar en la plataforma Derecho a Vivir, había un folleto sobre el aborto y en concreto el titular era ¿qué es el aborto? Y hablaba sobre esto, sobre el negocio del aborto, sobre el daño que sufre la mujer. Y era un folletito, era un tríptico muy, muy sencillito. Bueno, pues antes de que el tríptico saliera de la imprenta, el directivo de la imprenta que nos estaba ayudando a imprimir todo esto a un precio muy, muy favorable, que es muy amigo mío, él es Provida, una imprenta muy grande que está en Algete. Bueno, pues un empleado, habían imprimido un montón de folletos, los tenían en palés y entonces un empleado como que dejó de venir 2 o 3 días, ¿no? Y le sancionan la propia empresa, cuando vuelve a trabajar le llama el amigo mío directivo de la imprenta y le pregunta qué le pasa y se pone a llorar delante de él. Y lo que le cuenta es que su mujer se había quedado embarazada, su mujer no, su novia, perdón, era un chico joven, su novia se había quedado embarazada y que había tomado la decisión de abortar, pero que una vez que había cogido un folletito eso se lo había llevado a su novia y que después de conocer lo que era el aborto no podían abortar, pero que ellos querían abortar y que tenían un drama y que tenían una duda y que no sabían qué hacer y bueno, pues esta noche llévame con tu novia que le voy a hablar más sobre el aborto y las posibilidades que hay, las soluciones. Bueno, ese embarazo siguió adelante y finalmente nació una niña y bueno, pues en unas situaciones que no son las idóneas porque eran 2 chicos jóvenes pero se salvan vidas, o sea, simplemente mostrando la realidad del aborto.
Sí, yo me acuerdo en Montevideo, en mi país, cuando la campaña que conté, hemos inundado la ciudad de Montevideo principalmente con un afiche, un cartel, mostrando lo que era, porque claro, no muestran. Hace unos años en las clínicas abortivas, tanto las del famoso doctor Morín, creo que era, tanto en Barcelona como aquí en Madrid, todo el mundo quedó horrorizado por las imágenes. Bueno, nosotros hicimos en Montevideo afiches con imágenes similares, pero más pequeñas, ¿no? En el sentido de abortos más pequeños, fetos más pequeños, ver cómo eran despedazados y qué era lo que se veía, porque la gran mentira que le decían, no, es como un fibroma, le decían a las mujeres. Fibroma con manos y pies. Sí, pero nosotros nos mostramos las fotos y la gente, y yo fui personalmente a la Cámara de Diputados y hablé con el 70% de los diputados y les mostraba los afiches y les llevaba un vídeo que habíamos preparado y no lo querían ver. No lo querían ver. No se quiere ver la realidad. Parece que se quieren liar la manta a la cabeza con argumentos mentirosos y falaces. Pero por eso hablo de seguir insistiendo en todo esto. Porque así como te sucedió a ti, a nosotros también nos sucedió, mucha gente abrió los ojos y dice, pero a mí el médico me había dicho que era un fibroma, que era como hacerse un legrado, ¿no? Yo creo que es una mezcla un poco de todo lo que has planteado, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hay muchos intereses económicos. No olvidemos que a la cabeza, quien teje los hilos, ¿no?, de todo este tema de la anticoncepción, de lo que llaman salud sexual y reproductiva, del aborto en el mundo, es la Federación Internacional de Planificación Familiar, ¿no? Las multinacionales que comercializan pues con píldoras anticonceptivas o píldoras abortivas, ¿no? Naciones Unidas está muy implicada, ¿no?, a todo, o sea, es una red que se ha tejido a nivel mundial. Hay un interés tremendo. Si no, uno nos explica que cuando hay una catástrofe natural en países pobres, en el kit de emergencia vayan abortivos y vayan pues aspiradores para evacuar un feto, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo interés económico y, por supuesto, los centros abortistas que se lucran, que por cada aborto cobran 600 euros o, según la edad gestacional, cada vez más, y si puede ser ilegalmente, mejor, ¿no? Hay muchísimo interés ideológico, pero ese interés ideológico yo estoy convencida de que está motivado por un interés a su vez económico otra vez, ¿no? No interesa que se muestre la realidad del aborto, ese feminismo mal entendido, ese abanderado de los derechos de las mujeres que lo único que hacen es defender algo que daña a la propia mujer. Yo creo que eso combinado más algo importantísimo que yo quiero insisto siempre muchísimo, la ignorancia que hay sobre muchos de estos temas. La ignorancia hace esclava a la gente, ¿no? Por eso lo que decías de los argumentos yo lo veo importantísimo. Yo veo que es fundamental que sepamos transmitir argumentos y que la gente se forme y se informe, porque entonces nadie nos podrá engañar sobre la realidad del aborto, ¿no? Así que todo eso yo creo que es quizá pues los intereses de aquellos proabortistas, pero también muchas veces nuestra desidia, nuestra anestesia, nuestra ignorancia, ¿no?, a veces no malintencionada, hace que todo eso junto sea una bomba de relojería, pues que haya permitido que el aborto se haya extendido por todo el mundo, desgraciadamente, como lo ha hecho, ¿no? Así es. Bueno, también evidentemente hay muchas medidas que se pueden tomar para evitar el dolor de la madre al abortar, que no lo vamos a negar. Habrá mujeres que evidentemente por ignorancia, por razones sociales, por muchas razones, pues se vean, como decía el ministro Gallardón, violentamente empujadas a abortar. Realmente esos casos se dan. También quizás el tema, por ejemplo, de la adopción. Hay lista de espera para la adopción. Hay miles, millares, hay cientos de miles, yo creo, de familias que están esperando poder adoptar un niño. Y al año, pues eso, son 120.000 los niños que se asesinan. ¿No se podría también legislar algún tipo de ayuda para que esa mujer pueda tener a su hijo y luego lo dé en adopción? Que se la dé esa alternativa para que esos 9 meses de embarazo no la resulten insoportables o difíciles de llevar a cabo. O acompañarlas, y hasta el último momento muchas de ellas seguro que al final se quieren quedar con sus hijos, ¿no? Exacto. En España, lo que hemos dicho, ¿no?, 300 niños que mueren al día por culpa del aborto y sin embargo una pareja no puede adoptar hoy en día en España, ¿no?, porque no hay niños adoptables, ¿no?, se tiene que ir al extranjero. Pues esa es otra de las incoherencias, ¿no?, de las esquizofrenias en las que nos movemos, ¿no?, en este sentido. Hablabas de violencia estructural y yo quería añadir la violencia hacia los médicos, porque el gran desastre de la ley era que quería
y no sé hasta qué punto lograba cercenar la objeción de conciencia de un médico, porque había médicos que no podían negarse a hacer aborto. Entonces estamos hablando de que avasalla derechos y avasalla la conciencia. Por lo tanto, esto también es otro argumento para decir de manera de que no puede ser bueno algo que avasalle a alguien en su ideología, en sus pensamientos. Por lo tanto, como todas las cosas, y vuelvo quizás al inicio, lo que empezó mal, que empezó como una gran mentira, la ley del aborto en Estados Unidos, sigue mal, es mal en todo el mundo. Y tú bien decías acerca de la Agencia de Planificación Familiar. Creo que Naciones Unidas tiene 3 o 4 agencias, las cuales yo vengo de un país subdesarrollado. Crecí en Argentina, nací en Uruguay, estuve en Uruguay, viviendo en las dos orillas del Plata. Y yo me acuerdo cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial iba y te daba, para darte un crédito, te exigía, entre otras cosas, que apruebes cierta calidad de leyes como estas. Entonces, tú bien dices que es algo orquestado mundialmente, de manera de que el aborto salga sí o sí. Pero como digamos que los grandes organismos pueden disponer, pero los que votan y los que hacen las cosas, si se moviliza la gente, se puede revertir todo eso. No debemos cansarnos ni desmayar en dar la batalla ideológica, dar la batalla de argumentos. Aquí en España, yo lo que sí animaría a todos los telespectadores y oyentes de este programa es a que escriban a Mariano Rajoy y a Alberto Ruiz Gallardón, yo digo por concretar, sí. O sea, que esa batalla es una batalla de opinión pública, de hablar con tu vecino, de escribir una carta de director, y también es de dirigirnos a los que pueden tomar y que están tomando y que van a tomar una decisión de aprobar un anteproyecto que puede ser así, así o así. Y ese anteproyecto de ley que van a aprobar en otoño, pues yo creo que será mejor en la medida en que reciban una fuerte presión de ciudadanos activos que le decimos nosotros como votantes, como ciudadanos, como contribuyentes, queremos que las leyes españolas reconozcan la vida de todos los seres humanos. Queremos una ley de aborto cero y tenemos la oportunidad, ya digo, de dirigirnos una carta, un correo electrónico, de firmar un manifiesto si se produce un manifiesto, de acudir a la calle, de salir como hemos salido con Rodríguez Zapatero. No puede ser que los providas solo salgamos a la calle con un gobierno proabortista, con un gobierno que plantea cambiar la ley. Este es el momento de salir para que vean, tomen conciencia de que los ciudadanos seguimos pidiendo y que no nos hemos dormido y que no nos hemos acostumbrado. Bueno, pues yo creo que tenemos ahora una oportunidad única porque se va a aprobar una nueva ley y va a haber una nueva ley que va a ser más restrictiva que la anterior, pero queremos que sea una ley que proteja verdaderamente la vida humana, ¿no? Y eso yo creo que lo podemos conseguir en la medida, porque la democracia funciona así, porque efectivamente los votos es lo que mueve en las decisiones políticas. Y somos muchos, millones de españoles los que apostamos por la vida, ¿no? Pues que se nos oiga. Efectivamente, de la legislatura que fue de 1992 a 1996, en la que gobernó José María Aznar con mayoría absoluta, muchos que estamos en contra del aborto confiamos en que se derogase la ley de 1985. Al final no sucedió nada. Quizás el ambiente social por aquel entonces no era tan claro y tan efectivo como es ahora, que llevamos años, no porque la gente piensa que se manifestaban contra Zapatero, ¿no? Nos manifestábamos contra el aborto y creo que seguimos manifestándonos contra el aborto. Creo también firmemente que con este gobierno podemos tener expectativas de llegar lo más cerca posible del aborto cero. Evidentemente no hay una cantidad de abortos con la que vayamos a sentirnos satisfechos, creo yo. O sea, no vamos a hablar de que, bueno, con 500 abortos al año ya vamos a mirar para otro lado. Tenemos que buscar el aborto cero realmente. Ignacio plantea lo de escribir a los legisladores. Yo creo que esa es una buena medida, pero creo también, además, que debemos seguir manifestándonos. ¿Vosotros pensáis que no podemos bajar la presión para que realmente pues se consiga eso, que no es más que una necesidad
moral, vital para toda la sociedad, incluso para esas madres esas mujeres embarazadas que están pensando en abortar. Nosotros estamos hablando a favor de ellas, aunque ellas piensen que estamos hablando en su contra. Nosotros, con nuestras manifestaciones contra nuestras protestas, estamos hablando a favor de ellas, porque queremos que sean felices, porque no creo que haya nada más maravilloso en la vida de una mujer que ser madre y ver crecer a ese hijo. ¿Vosotros qué pensáis que debemos hacer en estos 4 o 5 meses que falta para que el proyecto de ley de aborto del gobierno de Mariano Rajoy realmente lleve nuestras reivindicaciones o se acerque lo más posible a esas reivindicaciones? ¿Qué creéis que debemos hacer? Bueno, nosotros por nuestra parte, de Derecho a Vivir, vamos a presentar una campaña que se llama Aborto Cero, en la que condensamos un poco todo lo que creemos que se debe hacer, ¿no? Fundamentalmente está encaminada a conseguir que la sociedad española siga despierta, siga movilizándose, siga concienciándose de que, aunque ahora haya un gobierno del Partido Popular que parece que va a hacer algo, no nos podemos quedar dormidos, ¿no? Entonces, en distintas provincias, en todas las provincias españolas, pues queremos llevar a cabo iniciativas que, dependiendo de la red local de cada provincia, pues serán distintas, pero básicamente serán tipo mesas informativas en la calle, recogida de firmas, mesas redondas para aquello de que la gente pueda tener argumentos, formar, intentar captar a gente pues del mundo de la cultura, del cine, que pueda apoyar nuestra causa, ¿no? Y luego dirigirnos mucho a todos los políticos, ¿no? Y concretamente a los que están en el partido del gobierno. Cada uno en su provincia tener contactos con aquellos políticos que piensen que puedan influir en su entorno político para presionar al gobierno, al presidente del gobierno, al ministro de Justicia, a la ministra de Sanidad, para que den un paso clara y rotundo a favor del derecho a la vida, ¿no? Sobre todo movilización, mantener el debate del aborto en la opinión pública, en los medios de comunicación, ¿no? Y desde luego nos planteamos también una gran marcha por la vida, una salida a la calle, para que la sociedad española y el gobierno de ahora vea que somos los mismos que antes salíamos a pedirle unas cosas a Zapatero, ahora salimos a pedirles a ellos lo mismo o exigirles que sean más valientes, porque nuestro objetivo, como bien habéis dicho aquí, es el aborto cero, pero sabemos que hay que ir andando un camino y subiendo escalón a escalón, ¿no? Es fundamental que sigamos presionando, y nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Si nos quedamos tranquilos en casa pensando que qué bien, o que ahora lo único importante es la crisis económica, pues conseguiremos muy poco este gobierno, que yo creo que lo han demostrado, porque todas estas declaraciones que están haciendo es porque saben que nos tienen detrás. Podemos conseguir muchísimo más, pero nos lo tenemos que proponer, ¿no? Y nuestra campaña Aborto Cero, que se presentará en breve, pues lo que pretende es eso, ¿no? Que al final, pues la sociedad española, mientras se tramita la nueva ley del aborto, esté en la calle, esté en los medios y el debate del aborto siga vigente, como lo ha estado desde hace unos años hasta ahora, más, ¿no?, que antes. Yo creo que insistir en lo de los argumentos, la ignorancia es una gran arma, y nosotros tenemos que enseñar a la gente la verdad en las medidas de las posibilidades que tenemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, bien decías, Gador, acerca de que nadie se confunda, que no era que estábamos en contra de esta ley mientras estaba Zapatero para ir en contra de Zapatero. No, estamos en contra de esta ley, esté quien esté en el gobierno. Independientemente, aquí no es cuestión de que estamos en contra de derecha o de izquierda, o a favor de derecha o de izquierda. Aquí estamos a favor de la vida y en contra del aborto, independientemente de quién esté. Y que no pierda esa perspectiva el presidente de gobierno y los ministros que lo acompañan, ¿no? Porque no se llamen engaño acerca de que el apoyo es incondicional. No, el apoyo está condicionado a que nos responda como ciudadanos. Sí, eso es lo más importante, y además es el único lenguaje que entienden. Porque, claro, muchas veces como seres racionales pensamos, si le aportamos los argumentos sobre el aborto, el político reaccionará respetando el derecho a la vida, pero a veces ese argumento no le sirve y tenemos que acudir al argumento del voto y de la movilización. Una actividad muy concreta que en nuestra opinión puede contribuir a animar o presionar, según se quiera ver, al gobierno para que apruebe una ley que proteja la vida humana, y es el Congreso Mundial de Familias, que celebramos, si Dios quiere, aquí en Madrid, del 25 al 27 de mayo,
Bueno, y es un congreso que reunirá a 2.000 personas, 800 de fuera de España. Los mayores expertos y los líderes pro vida, los más importantes del mundo, van a venir a Madrid y nos van a explicar qué es lo que han hecho, por ejemplo, para cambiar la opinión pública en Estados Unidos, y de una sociedad mayoritariamente favorable al aborto, ahora Estados Unidos es una sociedad que mayoritariamente apoya la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que de ese congreso puede surgir un mensaje, y puede lanzarse un mensaje a la sociedad, a la opinión pública y a la clase política, a favor de la vida. Yo tengo esa esperanza de que sea un congreso que marque el futuro de España, y en concreto que marque esa ley que se va a aprobar pues a partir de otoño. Bueno, es ya digo, en mayo, del 25 al 27, y hay una página web que, si te parece la menciono, pues sí. Que es www.congresomundial.es. Entonces, cualquier persona que quiera interesarse o tener más información sobre el congreso puede ahí acudir. Muy bien, nuestros espectadores ahora mismo lo están leyendo en su pantalla, la dirección de mail. Evidentemente, nosotros también desde Remar pues podemos decir a todas estas mujeres que estén embarazadas, que estén pensando en abortar porque tienen problemas económicos, porque se sientan maltratadas, tienen nuestras puertas abiertas. Nosotros no hablamos porque sí, nosotros realmente estamos a favor de la vida y vamos a luchar por esa vida. Yo creo que, para terminar, ¿creéis que es razonable pensar que un día la vida y la dignidad humana se respetarán desde la concepción hasta la muerte? Porque ya hemos visto también con el tema de la eutanasia, que también hemos tratado aquí, que realmente la vida parece que para algunos que hablan de progreso, que hablan de libertad, pues no tiene ningún valor. ¿Vosotros creéis que realmente en algún momento podremos llegar a eso, a que se respete la dignidad y la vida desde que uno es concebido hasta que uno fallece? Yo estoy convencida de que sí. El argumento de que, bueno, que como siempre va a haber abortos, pues que al final es mejor pues aprobar una ley que permita el aborto, pues es como si Ignacio ha nombrado la esclavitud, el apartheid en 1994 fue cuando se abolió, o sea, ayer, y hasta hace nada se veía normal, ¿no?, que una persona de raza negra pudiera ir a un servicio aparte, ¿no? Yo estoy convencida de que sí, porque es que nos respalda la verdad. Hay una verdad, que es que hay una vida humana desde el momento de la concepción, ¿no? Y eso, al final, la verdad siempre triunfa, el bien siempre triunfa, y el defender esa vida y el ponerse siempre al lado del más débil siempre triunfa. Entonces, esto es una carrera de fondo. Esto es un objetivo a largo plazo, conseguir el aborto cero no solo en España, sino en el mundo. No sabemos si nosotros lo veremos, nuestra generación o nuestros hijos, nuestros nietos, pero nos anima esa esperanza, ¿no?, de que estamos defendiendo la verdad, de que estamos defendiendo a un ser humano débil, indefenso, y que al final pues el bien y la verdad va a triunfar. A mí no me cabe ninguna duda, si no, no estaríamos luchando, ¿no?, con esta ilusión. Bueno, no debemos temer lo que hacen los malos, sino la inacción de los buenos, ¿no? Y yo creo que la lucha que no se gana es la que no se plantea realizar. Entonces, esta lucha yo creo que es necesaria. ¿Por qué? Porque se habla de las cuatro patas del imperio de la muerte. A nivel mundial se habla. La fecundación in vitro, se habla de la eutanasia, se habla del aborto, y bueno, en este momento no me acuerdo cuál era el otro. Pero la cuestión es que si no respetamos la vida del que van a ser, tarde o temprano nos respetará mi vida cuando llegue al final. Porque va todo unido, lamentablemente. Lo del aborto va unido con lo con la eutanasia, porque lo que estamos viendo que se está planteando en todo el mundo. Entonces yo defiendo la vida porque la vida merece ser defendida, porque doy gracias a Dios que mi madre, con todos los problemas, me tuvo, y quiero que cuando llegue la hora, me llegue la hora porque me tocó la hora, no porque alguien lo decidió. Porque Dios quiere. Exacto. Y no el médico, el familiar. Sí, no, efectivamente es por propio interés. O sea, al final yo quiero morirme tranquilamente en mi cama y no que acelere en ese momento de cuando me tenga que ir, ¿no? Sí, yo volvería al ejemplo de la abolición de la esclavitud en la Inglaterra del siglo XVIII. Y ahí tenemos a William Wilberforce, abolicionista, que se unió con otros grupos, unos pequeños grupos de amigos,
que se pusieron a recoger firmas y las presentaban en el Parlamento y se pusieron a tratar de convencer a los ingleses de que la esclavitud era algo malo, porque en ese momento la mayoría de la sociedad inglesa estaba a favor de la esclavitud y le parecía que era algo razonable y que era una forma de proteger la vida de estos señores que que si no tenían dónde caerse muertos y entendían que era la única forma de mantener económicamente el imperio inglés. Y sin embargo William Wilberforce y sus amigos a lo largo de los años, de las décadas, porque les costó su tiempo, y a base de dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sufrimiento, consiguieron convencer a los ingleses de que la esclavitud era algo malo. Y finalmente, primero abolieron, porque normalmente son varios pasos, no se consigue la abolición de un día para otro. Primero abolieron el tráfico de esclavos, es decir, los propietarios de esclavos seguían siendo propietarios, y al cabo de 10 o 15 años ya finalmente se abolió la esclavitud por completo, ¿no? Pues yo creo que esa situación la veremos, somos jóvenes los que estamos en esta mesa y todavía nos quedan algunos años, si Dios quiere, y en cualquier caso, no sé si son 10, 15 o 20 años, pero el aborto acabará desapareciendo, ¿no? Y depende de nosotros que eso se produzca antes o se produzca después, yo creo. Bueno, pues queridos amigos, oyentes y espectadores, hemos llegado al final del programa. Queremos dar las gracias a Gador Joya, de la Coordinadora Derecho a Vivir, a Carlos Reis, pastor evangélico, y a Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír. Seguramente vamos a tener que volver a hablar con ellos en muchas ocasiones acerca del aborto. No nos vamos a cansar de hablar de ello, vamos a seguir hablando de ello hasta que en otoño legislen sobre el tema, y mucho después si no legislan como tienen que legislar, porque no es una cuestión de hoy, no es una cuestión de mañana, será una cuestión de siempre. Estamos a favor de la vida y en contra del aborto. En Hazte Oír, en Derecho a Vivir, en RKM Radio, en Solidaria Televisión y también en Remar. Y nada más, muchísimas gracias por su audiencia y hasta la próxima semana.